Le han mentido toda su vida. Le dijeron que perdonar siempre es bueno, que la comprensión infinita es la cúspide de la evolución humana y que usted debe ser un puerto seguro para el sufrimiento de todos. Es una farsa absoluta. Esa empatía desbordante que usted ejerce a diario, sin una barrera de crueldad latente que la respalde, no es una virtud virtuosa. Es masoquismo psicológico en estado puro. Es el arte de desangrarse voluntariamente para que otros no enfrenten sus propios demonios. Siente el peso en los hombros cuando cruza la puerta de su casa por la noche, completamente vacío, sin una sola gota de energía para sus propios proyectos. Si usted no aprende a usar su propia frialdad esta misma noche, mañana a las 8 de la mañana volverá a ser el basurero emocional de colegas, amigos y familiares. Volverá a vaciarse irremediablemente, repitiendo un ciclo grotesco de autotraición que le roba la vida, segundo a segundo, en nombre de una bondad que nadie respeta. La liberación no llegará siendo más complaciente, sino abrazando la oscuridad que tanto teme. Desde la perspectiva de la psicología analítica de Carl Jung, la única salida es la integración. Hoy le entregaré la llave del empata oscuro. Le enseñaré a convertirse en el individuo que domina el arte de proteger su luz, más deslumbrante, detrás de una impenetrable muralla de sombra consciente. Una fortaleza de hielo, donde su energía vital por fin estará a salvo de los vampiros psíquicos. El aire pesado de un autobús atestado de gente a primera hora de la mañana, o el encierro asfixiante en un atasco interminable. En el pecho no se expande una simple ansiedad, sino una opresión física real. Usted va de camino a un lugar donde se exige su mejor rostro. Siente cómo se adhiere a su piel esa máscara pegajosa de comprensión y calidez para agradar a personas que en el fondo le son totalmente indiferentes. El instinto grita, pero usted lo silencia con otra sonrisa forzada. A lo largo de mi vida, yo estaba seguro de que este mundo oscuro necesitaba desesperadamente más luz, hasta que comprendí una regla básica y letal de la psique humana. La luz sin límites no ilumina, simplemente ciega y quema a quien la emite. La psicología moderna de autoayuda nos ha vendido una mentira tóxica. Nos han convencido mediante discursos banales de que la hiperempatía es un signo incuestionable de evolución emocional, cuando en realidad es un síntoma de debilidad absoluta. Esa necesidad compulsiva de absorber el dolor ajeno revela una alarmante falta de fronteras internas. Carl Jung definió la persona como esa máscara social que nos ponemos para sobrevivir e integrarnos en la tribu. Es un mecanismo de defensa natural. Pero el peligro extremo, la verdadera tragedia psicológica, ocurre cuando usted se identifica tanto con esa máscara del Salvador inagotable que olvida por completo su verdadera naturaleza, enterrando sus propios deseos bajo la piel del mártir. Quiero que examine de cerca esa repulsión silenciosa que siente hacia su propia amabilidad forzada. Ese nudo en el estómago cuando asiente a quejas que no le interesan. Su agotamiento crónico no tiene nada que ver con la falta de horas de sueño o el exceso de trabajo. Es una fuga masiva de energía vital. Usted está financiando la estabilidad mental de otros con su propia cordura. Y le aseguro que los beneficiarios de este sacrificio jamás dudarán en abandonarlo cuando usted los necesite. Estar constantemente disponible para procesar el dolor ajeno no le otorga ninguna superioridad moral ni le hace un santo contemporáneo. Todo lo contrario. Esa disponibilidad, sin restricciones, le convierte literalmente en un recurso consumible. Usted se transforma en alimento emocional para narcisistas, manipuladores y parásitos que escanean la sociedad buscando presas que no saben decir que no. Su compasión incondicional es una invitación abierta para que devoren su identidad. Todo este tiempo ha construido su vida sobre la premisa de que complacer y comprender es el único camino hacia la conexión humana verdadera. Pero permítame plantearle una pregunta que destruirá esa frágil ilusión. ¿Y si le dijera que su desesperado esfuerzo por ser considerado siempre una buena persona es, exactamente, el mecanismo psicológico que le impide experimentar un amor genuino y profundo?
La respuesta exige descender a los rincones más oscuros y negados de su propia mente. Ese descenso a la oscuridad no comienza en monasterios ni en retiros espirituales, sino en el fango asfixiante de la rutina diaria. La cocina desordenada de un piso compartido, los platos sucios, el silencio pesado de la madrugada. Usted ha pasado 8 horas consecutivas absorbiendo quejas existenciales de un jefe incompetente y cubriendo los desastres de sus compañeros. Siente las sienes palpitar, una tensión cervical de gran dureza, producto de sonreír cuando en realidad quería gritar. Valentina observa la pantalla iluminada de su teléfono sobre la mesa mojada. Es su madre, exigiendo la dosis diaria de atención y drama. En el pecho de Valentina no brota afecto, sino una asfixia paralizante, unas ganas viscerales de desintegrarse y desaparecer del mapa. El cuerpo rechaza el contacto, pero la culpa social, ese terror agónico a ser etiquetada como la mala hija o la compañera egoísta, la empuja hacia el abismo. El teléfono sigue vibrando como una amenaza de muerte segura. Le dijeron, desde que tiene memoria, que darlo todo por los demás era la cumbre de la nobleza humana. Le vendieron el autosacrificio como la única moneda válida para comprar el derecho a existir. Pero, ¿se ha detenido a pensar con frialdad quién diseñó exactamente esa regla tan conveniente? Vivimos sometidos a una moralidad edulcorada que justifica su vaciamiento constante, obligándole a actuar como el psicólogo gratuito de un mundo enfermo que jamás le devolverá el favor prestado. Este estado de absorción letal que sufre la protagonista de nuestra escena es lo que el psiquiatra Carl Jung denominó la participación mística. No es un término poético, es un diagnóstico severo. Hablamos de una fusión inconsciente con el entorno, una neblina mental donde usted ya no es capaz de distinguir dónde termina su propio sufrimiento y dónde comienza la tragedia de los demás. Su sistema nervioso reacciona a las neurosis ajenas como si fueran veneno inyectado en sus propias venas. Rompamos la ilusión de inmediato. A los manipuladores emocionales que le rodean les resulta inmensamente rentable mantenerle atrapado en esta fusión perpetua. Han perfeccionado la explotación, romantizando su servilismo hasta el punto de bautizarlo con etiquetas modernas como inteligencia emocional o alta empatía. No es evolución mental, es una estrategia de dominio absoluto. Le aplauden su capacidad de escuchar porque necesitan un vertedero donde descargar su propia miseria psicológica. Pero hay una verdad aún más incómoda que debe confrontar. Esta empatía descontrolada opera bajo un mecanismo engañoso de inflación del ego. Aunque usted se perciba como la víctima agotada de la oficina, en el subsuelo de su mente existe la creencia arrogante de que puede salvar a todos. Ese orgullo oculto, esa fantasía mesiánica de ser indispensable para sus compañeros, es exactamente la grieta arquitectónica por donde le extraen la energía. El complejo de Salvador es su vulnerabilidad. El resultado de esta aritmética ruinosa es devastador. Cuando usted se vacía por completo complaciendo a conocidos superficiales o lidiando con un entorno laboral tóxico, llega a su refugio íntimo convertido en un cascarón vacío. Se arrastra por el pasillo sin fuerzas para sostener la mirada de su pareja. Termina traicionando gravemente a quienes de verdad merecen su lealtad porque ha desperdiciado su afecto más valioso sosteniendo un teatro de simulacros sociales que no valen nada. Esta disonancia cognitiva, el terror a poner límites frente al asco de seguir cediendo, está fracturando su identidad. Usted ha convertido su empatía en un arma dirigida contra su propio pecho. Mientras siga buscando la validación de aquellos que solo la utilizan como escudo contra sus fracasos, seguirá apagándose en vida. El costo de esta bondad compulsiva es su propia alma, y la única forma de recuperarla es desenterrando a ese monstruo interior que tanto se ha empeñado en adormecer. Usted apaga la luz, se encierra en el baño a medianoche y apoya las manos sobre el lavabo helado. El reflejo que le devuelve el espejo tiene los ojos hundidos. En el pecho no queda rastro de esa nobleza artificial con la que complació a todos durante el día. Lo que hierve en su estómago, subiendo por la garganta como ácido, es un resentimiento ardiente hacia cada persona a la que ayudó hoy.
Es un instinto primitivo y oscuro que le susurra al oído la urgencia de quemarlo todo hasta los cimientos. Le aterra confesarlo. Durante años le han enseñado que sentir esta rabia le convierte en una persona defectuosa, en alguien indigno de afecto. Pero permítame destruir esa mentira moralista ahora mismo. ¿Qué pasaría si le dijera que su lado más frío, distante e insensible es el único salvavidas que puede rescatar su cordura en un mundo devorado por el narcisismo? Ese desprecio que siente ahora mismo frente al cristal no es una enfermedad, es la cura intentando abrirse paso. Esa hostilidad que le paraliza frente al espejo no es un fallo en su carácter. En el lenguaje del psicoanálisis, es su sombra junguiana gritando por salir, golpeando los muros de su conciencia. Exige recuperar a la fuerza el territorio vital que usted mismo le entregó a los demás por terror a no encajar. La sombra no es un basurero de defectos, es la reserva de energía primaria que usted mutiló para encajar en el traje asfixiante del empleado perfecto o el amigo incondicional. En las profundidades de esta psique reprimida habitan todos los rasgos que la sociedad etiqueta cuidadosamente como inmorales. Allí reside el egoísmo protector, la agresividad defensiva y, por encima de todo, una frialdad glacial, exacta y calculadora. Le han condicionado para sentir asco hacia esta frialdad, obligándole a estar siempre cálido, siempre disponible. Pero esta temperatura emocional bajo cero es precisamente el antídoto contra el agotamiento crónico que le está destrozando la salud. Si usted se niega a integrar esta oscuridad, la mente operará bajo la ley implacable de la enantiodromía. Es el principio psíquico donde cualquier extremo se convierte irremediablemente en su opuesto. Esa bondad asfixiante no desaparecerá, se pudrirá en su interior y estallará como crueldad descontrolada contra los más inocentes. Terminará lastimando a quien más le ama, simplemente porque no tuvo el valor de cerrarle la puerta en la cara al parásito que le consumía el alma. Estamos tocando el nervio más doloroso de su psique, aquel que lleva años escondiendo. Si se reconoce en esta pesadilla, si ha sentido ese frío glacial subiendo por su garganta después de ceder una vez más, deje un like. Suscríbase al canal ahora mismo para encontrar la salida de este laberinto de culpa. Y escriba en los comentarios su historia. Confiésele al mundo cuánto le ha costado esa falsa amabilidad. Aquí estamos forjando una armadura nueva, y usted no está solo en este abismo. Aceptar su sombra no significa cruzar la línea y convertirse en un tirano sádico. Ese es el cuento de terror que le vendieron para mantenerlo dócil. Integrar esta oscuridad significa, en la práctica, instalar un sistema de seguridad letal e intransigente en las puertas de su empatía. Es adquirir la capacidad de mirar a los ojos a un manipulador y no sentir absolutamente nada. Significa que su compasión deja de ser un grifo abierto hacia la calle y se convierte en un refugio fortificado. La verdadera sanación psicológica no consiste en llenarse de luz, sino en aprender a manejar la espada en oscuridad. Cuando usted legaliza su propia capacidad para ser despiadado, paradójicamente, se vuelve incapaz de dañar sin motivo. Porque quien conoce el peso de su propia arma, no la desenfunda por histeria, sino por absoluta necesidad. Solo a través de esta alquimia aterradora, fusionando su sensibilidad con su hielo interno, podrá recuperar la soberanía sobre su propia vida. Esta nueva arquitectura mental, esta espada forjada en el frío de su propia oscuridad, no se pone a prueba en batallas épicas. Se calibra en los escenarios más cotidianos y dolorosamente banales. El silencio en una sobremesa de domingo. El tintineo de los cubiertos chocando contra la vajilla, mientras las miradas inquisitivas convergen sobre usted. Roberto toma un sorbo de su café, negro y amargo. No se defiende. Observa las expresiones tensas a su alrededor, sin gastar una sola gota de adrenalina en agradar. La familia entera dispara indirectas venenosas sobre su soltería, catalogando su silencio como falta de corazón. Lo tildan de amargado, de insensible, tejiendo una red de chantaje pasivo-agresivo para obligarlo a reaccionar. Pero él asiente lentamente, impermeable al juicio. Y aquí emerge la paradoja más brutal de la psique humana.
¿Cómo es posible que el hombre más criticado de esta mesa sea, paradójicamente, el único capaz de ofrecer un amor incondicional y absoluto en medio del verdadero abismo? La respuesta reside en destruir la moralidad de algodón que domina esa sala. El reproche que la familia lanza sobre Roberto no es una evaluación de su carácter, es un puro mecanismo junguiano de proyección psicológica. Ellos vomitan sobre su figura inquebrantable el caos, la inseguridad y la histeria que no pueden gobernar en sus propias mentes. Al ver a un individuo que no necesita mendigar aprobación, experimentan un terror visceral. Atacan su frialdad porque expone su propia y frágil dependencia. Le han enseñado que la empatía es llorar de forma ruidosa junto al que sufre. Mentira. Cuando el infierno se desató y la enfermedad golpeó a su hermano menor, Hugo, esos mismos críticos lloraban paralizados por el pánico, ahogándose en lágrimas estériles. Roberto es el arquetipo encarnado del empata oscuro. Alguien que comprende milimétricamente el terror de los demás, pero elige conscientemente no dejarse infectar por ese virus emocional. Mientras el resto colapsaba, él pagó la clínica en absoluto silencio. Su fuerza colosal no proviene de reprimir el sentimiento, sino de haber desplazado su centro de gravedad. Ya no habita en la máscara social de la complacencia, sino en el sí mismo, ese núcleo rector e inquebrantable de la psique que permanece de pie ante los chantajes emocionales. Al no desgastarse en discusiones inútiles sobre su vida privada en una tarde de domingo, Roberto conserva su batería psicológica intacta. Lo que ustedes observan no es apatía, es una economía de guerra aplicada directamente al espíritu. La lealtad genuina nunca se demuestra con palabras de consuelo superficiales entre copas de vino. Esa es la bondad decorativa del cobarde. El verdadero afecto se forja en el hielo del silencio, reservando cada recurso mental para el momento exacto en que la tragedia llama a la puerta. Usted debe elegir entre ser un animador simpático en los tiempos de paz o un estratega letal que sostiene los suyos cuando todo se derrumba. Ambas opciones son psicológica y energéticamente incompatibles. Sienta ahora mismo el peso de esas tardes, donde usted sonrió ante las críticas disfrazadas de consejos familiares. Sus hombros se tensan por el esfuerzo de mantener una paz ficticia. Yo le propongo una salida radical. Abrace voluntariamente el título de villano. Permita que murmuren sobre su distancia emocional sin mover un solo músculo. Ese abismo frío que usted instala hoy entre usted y ellos es el único escudo que le permitirá rescatarlos cuando la realidad golpee sin piedad mañana. Esta es la majestuosidad de rechazar por completo la validación externa. Cuando usted retira su energía de la subasta pública de las opiniones familiares, recupera el control de su destino. El desprecio de la multitud deja de doler y se cristaliza en armadura. Roberto demuestra que negarse a participar en las pequeñas neurosis cotidianas es un acto revolucionario. El silencio absoluto frente a la provocación no es una derrota, es la prueba definitiva de que usted es dueño de su propia mente. Ese silencio absoluto que observamos frente a la provocación ajena no es una reliquia del pasado, es una técnica de supervivencia que usted debe ejecutar esta misma noche. La pantalla de su teléfono se ilumina en la oscuridad de la habitación. Es el grupo de chat silenciado. Sus 3 amigos de siempre arrastran un drama repetitivo, un bucle de quejas estériles que llevan años sin resolver. Esperan ansiosos su intervención, su rescate habitual. Usted lee el mensaje y el peso de la culpa intenta asfixiarlo. Pero esta vez, el patrón se rompe. Usted bloquea la pantalla, se sirve una copa de vino y vuelve a su libro, dejándose envolver por un silencio glorioso. No hay pánico, no hay adrenalina gastada en problemas fantasmas. Y aquí es donde surge una pregunta que aterra a nuestra época contemporánea. ¿Por qué ser catalogado como egoísta, frío e insensible es, precisamente hoy en día, el certificado más alto de salud mental que usted puede recibir? La psicología popular condenaría esta acción tachándola de abandono, pero bajo la óptica analítica, el acto de ignorar deliberadamente el drama fabricado representa el primer paso del sangriento proceso de individuación.
Convertirse en un individuo pleno exige desvincularse de la masa y erigirse como su propia e inapelable autoridad moral. Usted no está ignorando a sus amigos, está cortando el cordón umbilical de una dependencia emocional que los mantiene a todos en un letargo infantil. Yo afirmo sin tapujos que nuestra sociedad moderna padece una profunda neurosis colectiva de victimismo. El dolor se ha convertido en una moneda de cambio, en un espectáculo público donde el sufrimiento continuo otorga un estatus perverso. Si usted elige no unirse a este coro plañidero, si se niega a inmolarse en el altar de los problemas ajenos, automáticamente será juzgado como un traidor a la tribu. Ese juicio es la rabieta de quienes envidian su brutal autonomía psicológica. La ansiedad de los primeros minutos sin responder pronto se disuelve. Esa tranquilidad densa que comienza a sentir al ignorar el teléfono vibrando no tiene absolutamente nada que ver con la apatía. Es la manifestación de la soberanía pura. Es el reconocimiento somático y espiritual de que usted no es la deidad salvadora de nadie. La ilusión de creerse indispensable para mantener a flote la vida de los demás no es bondad. Es una fantasía narcisista disfrazada de sacrificio altruista. El desapego táctico que propongo destruye la falsa moralidad de algodón que nos debilita. Al retirar radicalmente su compasión del mercado público, de los chats grupales y de las quejas de pasillo, usted la rescata de la vulgaridad. La devuelve a su estado sagrado original, convirtiéndola en un arma de precisión. La empatía profunda y genuina deja de ser un confeti barato que se arroja al viento, para transformarse en un recurso escaso, invaluable y tremendamente letal. La maquinaria social quiere mantenerlo dócil y asustado ante la idea de parecer cruel. Pero el verdadero monstruo no es aquel que impone fronteras inquebrantables, sino el que permite que su energía vital sea devorada por el caos ajeno. Quien se entrega a todos termina no amando a nadie. Esta frialdad calculada no apaga su humanidad, sino que la protege de la putrefacción. Es un fuego negro que consume la culpa implantada y purifica el terreno para las relaciones que importan de verdad. Observe el vaso de vino en su mano. Sienta la textura del cristal, el peso de su propia presencia en el aquí y el ahora. El mundo exterior puede arder en sus propias neurosis, pero su mente permanece intacta. Hoy, en este preciso instante, usted ha cometido el crimen perfecto contra las expectativas sociales. Ha elegido salvarse a sí mismo de la estupidez colectiva. Y al hacerlo, se ha convertido en la única persona capaz de ofrecer luz real cuando caiga la noche más oscura. Valentina regresa a su diminuto piso compartido y por primera vez respira profundamente. La tormenta de demandas ajenas ha pasado. Ha dejado de intentar salvar a esos compañeros de oficina que fagocitaban su vitalidad, a todos los que adoran sus propias cadenas. En esa habitación ahora impera un vacío limpio, nítido y gélido. Pero en el epicentro exacto de ese invierno interno, el fuego por su propia vida arde por fin con una intensidad purificadora que nada puede extinguir. Valentina es solo un reflejo arquetípico. Ella ha cumplido su función narrativa, pero su verdadera batalla está ocurriendo ahora mismo, dentro de su mente. Al destruir la falsa moralidad de la empatía incondicional, usted acaba de demoler las ruinas de su antigua identidad. Sobre esos escombros, debemos erigir las leyes inquebrantables de su nueva arquitectura mental. El ser humano adquiere poder real solo cuando abraza conscientemente su capacidad para ser peligroso. Durante años le aterraba la idea de causar daño, pero la psicología analítica de Jung es categórica. Si usted no integra la brutalidad latente de su sombra, permanecerá siempre como una presa dócil a merced de los depredadores narcisistas. Esa frialdad calculadora que tanto temía es, en realidad, el único instrumento capaz de proteger su paz interior. Debe aprender a utilizar esa fuerza letal, no para atacar al inocente, sino para aniquilar cualquier intento de invasión psicológica. A partir de hoy, su empatía ya no es una plaza pública. Debe transformarla en un jardín sagrado, rodeado por altos muros de piedra cubiertos de cristales rotos.
Solo aquellos pocos que demuestren una lealtad absoluta merecen atravesar esa fortaleza para conocer la calidez que usted esconde dentro. La verdadera compasión requiere la dureza estructural del diamante. Quien no es capaz de decir no con una crueldad aplastante, jamás podrá decir sí con una verdad absoluta. Llegamos así a la revelación final. El amor profundo y genuino es un privilegio aristocrático del alma, jamás un derecho universal que usted deba regalar por inercia a cualquier persona. El empata oscuro ha comprendido esta máxima con total nitidez. Camina por el mundo viendo con claridad quirúrgica las trampas del ego ajeno, pero no interviene. Sonríe en silencio frente a los chantajes emocionales. Se ha convertido en el dueño absoluto de sus tormentas y en el guardián de sus fuegos. Este es el momento exacto para cristalizar su transformación. No le pido que interactúe con este material por el algoritmo, sino como un acto fundacional de fijación de intención. Si está dispuesto a abandonar el masoquismo emocional y reclamar su soberanía, selle su nueva identidad. Escriba en los comentarios la siguiente afirmación: mi frío es el escudo indestructible de mi fuego. Que esa frase declarada públicamente sea el contrato vinculante de su liberación psicológica definitiva. El proceso de individuación es una ruta solitaria. La sociedad intentará someterlo de nuevo mediante la culpa, exigiéndole que vuelva a ser el proveedor inagotable de consuelo. Si este análisis le ha dado el oxígeno y la claridad que necesitaba, suscríbase a este canal. Hágalo para anclarse a una fuente constante de poder y mantener su mente calibrada frente al chantaje del mundo. Permanezca cerca de nuestro círculo, junto a quienes han elegido la lucidez por encima de la sumisión. Usted ya no es un refugio para almas rotas que no desean sanar, sino una fortaleza impenetrable. Descanse en la certeza de que su frialdad táctica es el acto de amor propio más elevado. Salga al mundo con esta nueva armadura y deje que los manipuladores se estrellen contra el hielo de su indiferencia, reservando su luz vital para quienes realmente la merecen. Ha recuperado el control absoluto de su psique. Fin de la transmisión.